Ahí va. Debería estarse grabando, perfecto. Entonces, eh, estábamos charlando sobre de qué hablar hoy y el tema principal va a seguir siendo de fondo continuar con funciones, que era más o menos por donde veníamos, pero quedaron algunas cositas de los trabajos prácticos que se habían entregado que están preguntando y por ejemplo una de esas cosas era la pregunta 3, ¿sí? Que nos dice, lea el siguiente enunciado y nos dicen, bueno, el precio de 6 alfajores es de 720 pesos. Ojalá pudiéramos conseguir 6 alfajores por 720 pesos. Quizás puedan conseguir algunos 6 alfajores a ese precio medio turbios. Yo no los recomiendo, vayan a saber qué tienen. O por ahí son básicamente madera triturada o algo raro. Pero bueno, dejando eso de lado. eh, y el de 5 chocolates es de 2000. Bueno, Luisa compró 15 alfajores y 15 chocolates. ¿Cuál es el cálculo correspondiente a lo que pagó Luisa? Esa es la pregunta. Bueno, y acá nos dan tres opciones. La que vos habías marcado, Gaby, era la C. Me gustaría saber qué te hizo pensar que era la C. Veo que están los números más o menos involucrados, ¿no? Hay un 6 dando vueltas, hay un 720, hay un 720, hay un 6. Y después dicen que son 15 alfajores, ¿no? 15 alfajores. Voy a marcar en rojo quizás la información respecto al otro. 5 chocolates a precio de 2000 y 15 chocolates. Bueno, aparece el 2000 y aparece el 5. Lo que estoy notando es que me falta que aparezca el 15. ¿Debería aparecer un 15? ¿No debería aparecer un 15? ¿Qué representa siquiera esta cuenta que está acá? La primera parte, el azul. Este cachito. ¿Qué es 720 dividido 6? Sí, ahí yo, eso por no observar ya se ha apurado, porque uno dándose cuenta, ahí yo tenía que resolver primero la multiplicación, después la división y... Primero la multiplicación y después eh, la división. Ahí es donde hay un pequeño... Está bueno que lo menciones. Hay, hay una cosa que nosotros habíamos dicho al principio, que cuando tenemos una seguidilla de o multiplicaciones o divisiones, vamos a ir siempre de izquierda a derecha. ¿Sí? La prioridad que tenían las operaciones, tanto la división como la multiplicación, estaban en el mismo nivel de prioridad. ¿Qué teníamos nosotros? Primero paréntesis, ¿no? sí, claro. Segundo, teníamos multiplicación y división. Y tercer lugar, a lo último de la prioridad, teníamos suma y resta. Bueno, el problema es que acá tenemos las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Está la división y la multiplicación. Entonces, ¿cuál primero? Bueno, siempre la convención es ir de izquierda a derecha. Entonces, uno primero lo que podría hacer es dividir por 6, después multiplicar por 15. Te invito igual, si querés, a eh, hacerlo fuera de orden para terminar de verificar si es lo mismo o no es lo mismo. Ujú. No va a ser lo mismo. Si hacemos 720 dividido 6 por 15 nos va a dar distinto de si hacemos 720 dividido 6 y después multiplicar por 5. ¿Sí? Eso por un lado. Pero lo que me gustaría que entendamos es qué representa la cuenta en sí. O sea, ¿qué obtenemos de hacer 720 dividido 6? Nos dicen que el precio de 6 alfajores es 720. ¿Y qué Lo que está, significaría 720 dividido 6? mm, tendría que ser el resultado de un alfajor, de una De un unidad. alfajor. Tal cual, como vos bien decís, Gaby, es distribuir esta cantidad
en 6 cachitos iguales. Eso significaba dividir por 6. Entonces, lo que significa es eso, es el precio de un alfajor. ¿Sí? Y una vez que tenemos el precio de un alfajor, nos dicen que Luisa compró 15, ¿no? Sí. Entonces, ahora quizás tiene sentido porque multiplica por 15 al final, ¿no? Si nosotros a 720 dividido 6, que es el precio de un alfajor, lo multiplicamos por 15. Multiplicar por 15 era lo mismo que decir 15 veces esta cosa, ¿no? Claro. Sumado. Tenemos 720 dividido 6 más 720 dividido 6 más ta 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 ta. El precio de un alfajor lo tenemos repetido 15 veces, sumado. Esto va a ser lo que ella paga por los alfajores. Ahora lo acomodo. Sí, porque ahora observando bien, yo creo, viendo los tres ejercicios que nos muestra para resolver, tendría que ser ¿cómo se llama? El A, el que tendría que haber marcado como correcto. Puede ser. En principio, ¿por qué crees que sería el A? Porque si estamos dividiendo para obtener la unidad de algo, El precio por la unidad, sí. sí, sí, y después hay que multiplicar por 15 el resultado. Claro, fíjate que Luisa compró 15 y 15. Sí, sí, Entonces acá estarían calculando el precio por unidad del alfajor y le están añadiendo el precio por unidad del chocolate, que lo voy a pintar en rojo. ¿Sí? Y bueno, si hacemos cuánto cuestan en total un alfajor sumado con un chocolate, y eso lo repetimos 15 veces, tenemos lo que ella debería pagar. ¿Sí? Entonces sí, acá el correcto sería este. Pero ¿por qué, por ejemplo, falla el que sí habías marcado? ¿Qué le falta acá? y le falta la multiplicación de... Acá, ¿no? En la Sí, parte sí, roja, sí, sí, tal cual. En la parte roja, fíjate que calcula el precio por la unidad del chocolate. 5 chocolates era 2000. Entonces, si distribuye al 2000 entre 5 unidades, ¿sí? Tiene el precio por unidad, pero le faltó multiplicar por 15. Y lo mismo ocurre acá, pero al revés, ¿no? En el B estaba bien la parte roja, pero ahora faltaba multiplicar por 15 a la cantidad o al precio por unidad de alfajor. Bueno, vino bien igual recuperar este y distinguir de que si sí, nosotros ponemos el paréntesis del 720 dividido 6 así y después multiplicamos por 15, esto va a ser distinto de hacer 720 dividido 6 por 15. pero ¿Sí? también me viene bien para tener en cuenta que según el orden de la multiplicación, división, suma, resta y etcétera, no importa si está primero la división o la multiplicación, se resuelve de izquierda a derecha, ¿no? Claro, por convención, si tenemos una seguidilla de multiplicaciones y divisiones, vamos de izquierda a derecha para que la cuenta salga bien. La única forma en la que vos saltearías ese orden de izquierda a derecha es si pasa algo como lo que está acá, ¿no? Que te Sí, sí, dicen no. paréntesis, una multiplicación acá, entonces le prestas atención primero a lo que haya dentro del paréntesis, ¿sí? Pero bueno, en este caso eh, era simplemente un ejemplo de que esto y esto son distintos, ¿no? Bien, entonces, espero haya quedado saldada esa duda. Otra forma también de escribir la cuenta sería 720 dividido 6 por 15 más 2000 dividido 5 por 15. De hecho, lo que hay entre el lado izquierdo de la igualdad y el lado derecho es la propiedad distributiva. ¿Sí? No sé si la recordás, Sí, sí, lo vimos. que a modo de resumen
pasaba esto, ¿no? El término que multiplicaba por fuera pasaba a acompañar multiplicando a los términos de adentro. ¿Sí? O sea, te puede aparecer escrito así o te puede aparecer escrito así, significan lo mismo. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna otra del primer TP? Y tengo marcado, mira, eh, Sí, las puedo ver, de hecho. Eh, Estoy chusmeando acá. Acá, sí, la pregunta 13. Está acá. Y acá ya nos metemos con los números racionales, ¿no? Que sí, suelen sí. ser siempre un tema complicado. Pero bueno, lo que deberíamos recuperar es eh, cómo sumar fracciones, cómo restar fracciones, cómo multiplicarlas y cómo dividirlas. Si sabemos sumarlas, más o menos también nos animamos a saber restarlas. Si podemos multiplicar, al mismo tiempo descubrimos cómo dividir o viceversa. Recuerdo que lo que yo me acuerdo, no sé si estoy equivocado, profesor, es yo multipliqué los denominadores. Ah, vos querés abarcar primero esto de acá, Sí, sí. porque hay un Ya paréntesis. le digo cómo por lo que me acuerdo, cómo resolví. Dale, Y lo que estuve chusmeando también es multiplicar los denominadores 4 por 3, ¿no? Y esto te da 12. sí, y después multipliqué cruzado los numeradores con denominadores de las fracciones. Y después Una vez que te metías en la división. no, en la misma suma. Ah, en la misma suma. Bueno, curioso. ¿Cómo hacemos 3 cuartos más un tercio? Bueno, ¿para qué hiciste esta multiplicación? ¿Para hallar qué cosa? Un denominador que te sirva para poder sumar las fracciones solo mirando los numeradores. ¿Sí? Esto de multiplicar cruzado era una regla memotécnica para hablar de la división. ¿Sí? Por eso me digo curioso. No sé si fue lo que hiciste acá. O sea, vos, el truquito que recordabas era, bueno, necesitamos transformar esta fracción y esta otra en otras fracciones que sean equivalentes, ¿sí? De forma que las pueda sumar fácilmente. Porque yo no puedo unir cuartas partes con terceras partes, ¿sí? Sí, sí. Yo sé sumar cuartas partes con cuartas partes. Yo sé sumar terceras partes con terceras partes, ¿sí? Bueno, eh, justamente usamos el número 12. ¿Y por qué? Bueno, esta primera fracción, ¿cómo la transformamos al 4 del denominador y se convierte en un 12? ¿Por qué no multiplicamos por 3, no? 4 por 3 me dio 12. Y si multiplicamos al numerador también por 3, 3 por 3 me da 9. ¿Sí? Esta fracción, 9 doceavos, es equivalente a tener 3 cuartos. ¿Sí? Esto se llamaba amplificar la fracción. No sé si recordás, habíamos hecho varios dibujos con las tartas y lo que hacíamos acá era triplicar la cantidad de divisiones que había. ¿Sí? Sí, sí, me acuerdo. Si querés vuelvo a dibujar la tarta para que se visualice que era amplificar, pero A si mí más o menos se me hace más fácil esta forma que la otra. La forma la de... visual no te agrada mucho. No, 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 yo Bueno, no voy bien con esa. bueno, pero La a ver, comprendo ya, la comprendo. si dudás de que ambas fracciones son equivalentes, lo podés verificar haciendo lo siguiente. Vos podés hacer lo que uno haría es agarra el 3 cuartos y dice, bueno, esto es lo mismo que decir 3 dividido 4, ¿no? Y si agarras la calculadora y lo haces, esto creo que da 0,75, quizás, a ver. 3 dividido 4, sí, Cero. 0,75. Bueno, ¿y cómo harías para saber si 9 doceavos es el mismo número? Haces la división.
9 doceavos es igual a 9 dividido 12. Y esto también te va a dar 0,75. ¿Sí? Como te dan ambas cosas lo mismo, ¿sí? Están conectados, si querés, este de acá es igual a este de acá. ¿Sí? Bueno, esto siempre va a ocurrir cuando vos haces la misma operación al numerador y al denominador. Cuando multiplicás tanto al de arriba como al de abajo por el mismo número. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hicimos con la otra? Con el 1/3. Bueno, al 1/3, para convertirlo en algo que abajo tenga un 12, lo multipliqué por 4, ¿no? 3 por 4 me dio 12. Y acá también tengo que multiplicar por 4, para que se convierta en algo equivalente. 1 por 4 me da 4, ¿no? Y ahora sí es que nosotros podemos resolver esta suma. ¿Sí? Porque estamos sumando doceavas partes con doceavas partes. Si tenemos 9 por un lado y 4 por el otro, podemos juntarlas. ¿Sí? Esto nos da 13, ¿no? Tenemos 13 doceavas partes. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y ahora sí, valdría la pena reescribir acá abajo cómo continúa la cuenta. Tenemos 13 doceavos dividido 5 sextos. Y después hay que restar 7 medios. ¿Y esto qué nos da? Bueno, acá es donde aparece lo de multiplicar cruzado, que era lo que vos recordabas. Nosotros habíamos interpretado que dividir fracciones lo podíamos pensar como multiplicar por esta fracción dada vuelta. Entonces por eso aparecía esa idea de multiplicar cruzado acá. ¿Sí? Y si uno multiplica cruzado acá, ¿qué le va a quedar? 13 por 6, uff, me da un número enorme. 18, me llevo 1. 78 puede ser arriba. 38. Y abajo 60, ¿no? Y después hay que restar 7 medios. ¿Y cómo hacemos acá? Acá yo también una pregunta. Cuando ya tenemos una fracción tan grande, hay que... ¿Cómo se ¿Simplificarla? llama? Esa es mi pregunta. No hace falta. No hace falta. Recién te va a hacer falta al final, una vez que quieras comparar con las opciones que te muestran. Ok. Es más, no haría tampoco falta hacer eso. Vos podrías agarrar la calculadora y hacer algo como esto. ¿Sí? Y te fijas cuál es la escritura decimal. Sí, sí. En vez de ir simplificando, simplificando, bueno, llegás al resultado, haces la división en la calculadora, así, o a mano, como quieras, te invito a hacerlo en la calculadora. Y te fijas, ¿no? ¿Cuál es el número en decimal? Y después venís acá y te fijas con cuál de estos corresponde. Sí. El camino que más te guste. En realidad, busquemos el que menos tiempo nos lleve. Y por ahí el que menos nos lleve sea ese, el de agarrar y, bueno, decir, ¿cuánto es 4 dividido 5? Y pones igual a una escritura en decimal. Después agarras este y decís lo mismo. ¿Cuánto es 11 dividido 5? Y la escritura en decimal. Y así. Esa es una opción. Pero bueno, ¿qué haríamos acá? Podríamos simplificar esta fracción o podríamos amplificar esta de acá. ¿Qué preferís? Yo prefiero amplificar la segunda. Dale. 78 sobre 60 lo dejamos quieto. Entonces, ¿por qué digo que alcanzaba con o una o la otra? Bueno, yo porque ya veo que no nos va a hacer falta transformar ambas fracciones. ¿Por qué lo digo? 60 es un número par. Si lo podemos dividir en dos partes iguales. Sí, esa lógica yo llegué haciendo un par de fracciones en ejercicio que cuando es impar, ¿cómo se llama? No, no se puede seguir simplificando. Ponerle un... A Ojo, ver, ojo, podemos, eso que vos decís, imagínate lo siguiente, Gaby. Si tenemos 15 de denominador y arriba tenemos 5, la podemos simplificar esta fracción. Y el sí, número de acá abajo es impar. sí, sí.
¿Y a qué es equivalente esta fracción? Podemos dividir por 5 arriba y dividir por 5 abajo. Sí, sí. O sea, ojo con esa regla general de si llego a algo impar no puedo. Hay que tener un cuidado, ¿no? 15 Sí, dividido 5 me da 3. sí. Y 5 dividido 5 me da 1. Un tercio, sí. Ah, eh, bien. Entonces, eso al margen, ¿no? Pero Y se puede seguir simplificando un tercio, eso también es otra. esta ya no. ¿Viste? Pero no tiene que ver con que este sea impar. Sí, sí. Tiene que ver con que tanto que estamos comparando qué divisores tiene el numerador y el denominador. Ok. El único divisor en común que tienen ahora es el uno. El uno, sí. ¿Sí? Entonces ahí es donde ya no podemos continuar. ¿Sí? Esa es la Sí. clave. Entonces, volvió mi pregunta. No cometí un error, pero sí. No, no, está bien. Vale, es totalmente. Está muy buena que haya surgido. ¿Sí? Esta sí es irreducible. Bien. Entonces, ¿cómo transformamos esta fracción, el 7 medios, en algo que acá abajo tenga un 60? ¿Por quién multipliqué al 2 para llegar al 60? Y, y para llegar a 60, 2 por 30, 60. Tal cual. Entonces arriba también tengo que multiplicar por 30. Parece una bestialidad multiplicar por un número, entre comillas, grande, pero ¿quién te frena? Nadie. Vos podés multiplicar por 10 millones si querés, Gaby. Ok, ¿Sí? Nadie nos frena. Entonces, siempre y cuando hagamos la misma operación acá arriba que acá abajo, estamos joya. ok. Y de paso al compañero también, a Leonardo, le estamos introduciendo un montón de conceptos nuevos, pobre, debe estar abrumado, pero también, ¿no? Y a los compañeros de YouTube, sepan eso, ¿sí? Que amplificar, uno puede amplificar eternamente una fracción. Puede hacer que los números involucrados en la fracción sean cada vez más grandes. Tan grande como quiera. Al fin y al cabo van a seguir representando el mismo número. ¿Sí? O sea, uno puede tener un medio, va a ser igual a 2 cuartos, ¿no? Que al mismo tiempo va a ser igual a qué cosa. Bueno, ahora podría seguir multiplicando por 2, ¿no? Arriba me va a quedar un 4 y abajo me va a quedar un 8. Y así. Yo podría ahora tener un 8 acá y un 16 acá. Y así. ¿Sí? Hasta, por ejemplo, tener, no sé, 100 de 200. ¿Sí? Vaya a saber en qué momento multipliqué por qué cosa, pero yo podría llegar a tener un número así de grande involucrado, o números así de grandes involucrados. Y esto va a seguir siendo la mitad. Si hacemos 100 dividido 200, esto nos da 0,5. ¿Sí? Y es lo mismo que acá, y es lo mismo que en cualquier punto intermedio, o cualquiera de estas fracciones intermedias. Pues ¿Sí? sería el equivalente, sí. Entonces, clave, fracciones equivalentes. Y bueno, 7 por 30 nos da 7 por 3, 21, ¿no? 210. 210. Y esto nos da, tienen permitido hacerlo, 78 menos 210 menos 132 sobre 60. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿a cuál de todas estas es equivalente? ¿No? Bueno, podemos hacer 132 dividido 60 y esto me da menos 2,2. Entonces podríamos buscar a cuál de estas fracciones es equivalente. ¿Sí? Y yo me atrevo a decir que es esta de acá. ¿Y por qué lo digo? Bueno, si hacemos 11 dividido 5, me da 2,2. Y tiene un menos delante. ¿Sí? Esta es menos 2,2. ¿Sí? Y eso es el equivalente, sí. Claro. Nunca iba a llegar al resultado de eso. Me iba a pasar toda la noche. No, poder podés. Si, de hecho, creo que si dividís. Vamos a hacerlo.
hay que dividir tanto al numerador como al denominador por 12. ¿Sí? Si hacemos menos 132 sobre 60 y dividimos por 12, bueno, el de abajo nos va a quedar 5. 5 por 12 me da 60. ¿Sí? O distribuir en 12 cantidades iguales a 60 nos da 5. Y acá arriba, bueno, te invito a usar la calcu, tampoco hay que matarnos haciendo todas las cuentas manualmente. Sí, me Nos, queda -11. nos da 11. ¿Sí? Sí, no hay que olvidarnos del signo. Pero bueno, en principio esta duda creo quedó saldada. Sí, sí, El problema seguro habrá surgido eh, en confundir, como decías al principio, de cómo hacer la suma. ¿Sí? sí, sí, error de Vos querías quizás multiplicar cruzado acá. Sí, ahí fue mi error. Claro, el multiplicar cruzado, anótatelo que lo reservamos para dividir. Ok, ¿Sí? Y si te interesa el por qué, podés revisitar los videos donde más o menos fue que descubrimos por qué era así. ¿Sí? sí, sí. Igual si quieren que lo volvamos a ver, no hay ningún problema. Pero bueno, después, ¿qué más? Del primero. Ah, bueno, el de probabilidad. Hagamos ese. Bien. ¿Y qué nos dice? Nos dice una pregunta. eh, ¿Cuál es la probabilidad que salga el número 25 en la lotería donde hay números del 0 al 49? Bueno, vos pusiste 0,2. ¿De dónde salió el 0,2? ¿A qué Yo, llamábamos probabilidad? sí, aquí, ¿cómo se llama? Acá me quedó una duda. Cuando dice del 0 al 49, al Mm, 0 le tomo como unidad, ¿no? Que sería 50. Del 0 al 49. claro, porque si nosotros empezamos a numerarlos, por ejemplo 0, 1, 2, 3 y así, y contamos cuántos hay, acá en realidad van a haber 50 números, ¿no? Sí, no, Porque partimos del 0. sí, sí. ¿Sí? Entonces, una primera anotación es esa, ¿no? O una primera observación. Hay 50 números acá. No, acá no le voy a dar porque yo le dije que lo que no sabía le iba a mandar la respuesta y si había error, había error. No, Eso no me está acuerdo. perfecto. Pero a qué llamábamos nosotros probabilidad? Y esto está bueno que lo anoten en algún lado. Bueno, ya lo tienen en el material de estudio. Está en la plataforma, ¿sí? La definición de probabilidad, pero a grosso modo, lo que nos interesa para construir una fracción que llamamos probabilidad de que algo ocurra son la cantidad de escenarios que nos interesan. Y a esto lo vamos a dividir por la cantidad de escenarios totales. ¿Sí? Ahora lo agrando. Ahí va. A una fracción un número racional, ¿sí? Que tiene de numerador la cantidad de escenarios que nos interesan y de denominador tiene la cantidad de escenarios totales, a esto lo llamamos la probabilidad de que algo que nos interesa ocurra. Esto es muy eh, con lenguaje informal, ¿no? Pero esta es la definición. Nosotros llamamos probabilidad a una fracción construida de esta forma. Bueno,
Entonces, habría que preguntarnos, ¿cuántos son los escenarios que nos interesan? ¿Qué sería un escenario? Bueno, cuando sale un número, ¿no? En la lotería. ¿Qué números nos interesan que salgan? Y un número 25. Solo el 25. Entonces, solo hay un escenario que nos interesa. ¿Entre cuántos totales? ¿Cuántos números pueden salir? Entre 50. Entre 50. ¿Sí? Y al hacer 1 dividido 50, creo que te da 0,02, ¿no? 1 dividido 50, 0,02. Sí, sí. 0,02. ¿Sí? Era este de acá. Pero bueno, a eso llamamos nosotros probabilidad. ¿Sí? Hay una fracción y hay que reconocer qué escenarios nos interesan respecto de todos los escenarios posibles. ¿Sí? Y bueno, había que hacer esta aclaración al principio también, ¿no? Sí, había que tener en cuenta también que el cero se tomaba como unidad, porque si le... Si llega a surgir esa duda en el momento del examen, también pregúntenla, por favor. Ok, Si dicen, ¿tengo que considerar al cero? Sí, pregúntenlo, lo escriben en el chat y lo respondemos. ¿Sí? bueno. Cualquier duda de ese estilo, los invito a preguntar. Em, a ver cuál otro tenías. Acá. En el 19 y el 20. También un poco más de probabilidad era esto. Y el mazo de cartas españolas nos vuelve a atacar. Ya tantas Sí, veces he hablado de este y siempre me olvido de cuántas cartas tiene. Bien, entonces, tenemos el mazo de 40 cartas españolas y se nos dice que se extrae una carta al azar. Nos pide indicar cuáles, plural. En el examen va a haber una única opción correcta de todas las que se les presenten. Tengan en cuenta eso. Si no va a bueno, haber que señalar múltiples, va a ser una única opción correcta. bueno. Pero bueno, acá nos pide cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Bueno, la probabilidad de sacar una carta impar es 20 entre 40. ¿Y por qué es eso? Y calculando las cartas impares, números impares, Claro, tenemos la mitad impares, la mitad pares, ¿no? voy a meter par, sí. Bueno, entonces tiene sentido decir que 20 de las 40, ¿sí? Son 20 escenarios que nos interesan de 40 que son en total. Sí. Ahora nos dice, la probabilidad de sacar una carta de copa es un cuarto. ¿Por qué es eso? Es 1/40. ¿1/40? ¿Solo hay una carta de copa? Mano de copa. Una carta de copa. Cartas de copa tenemos 10, ¿no? Los escenarios que nos interesan son sacar cartas de copa. ¿Y cuántas cartas de copa tenemos? Tenemos 10. Sí, porque ahí Entonces, no me quedó claro si es carta de copa o copas, porque si le pones el plural para el resto de la carta. es que un escenario, y está buena que hagas esa pregunta porque va a la definición misma de probabilidad. Son los escenarios que nos interesan. ¿Y qué escenarios nos interesan? Y que cuando saco la carta sea de copa. Bueno, ¿cuántas cartas de copa tengo? Tengo 10. ¿Sí? Tengo 10 de copa, 10 de espada, 10 de... Bueno, ya me olvidé los otros dos palos, Yo pero también me olvidé, ni tengo las cartas esas. tenemos 10, 10 y 10, ¿no? Sí, Tenemos 10, 10, 10 y 10. Bueno, entonces, ahora que reconocimos que tenemos 10 escenarios que nos interesan y el total que eran 40, ¿por qué es lo mismo decir 10 de 40 que uno de cada 4? ahí yo lo había señalado supuestamente porque es equivalente. Es equivalente, ¿no? ¿Cómo hacemos para transformar esto en un cuarto?
Bueno, Y luego, podemos dividir por 10, ¿no? sí. O podemos hacer al revés, podemos multiplicar por 10 para pasar del 1/4 al 10 sobre 40. Puede estar representado la pregunta con un resultado que es amplificado y no así. Que Claro, es sí. sí, sí, sí. Y de hecho, verbalmente lo que yo decía es, una de cada 4 cartas que vos saques del mazo van a ser de copa. Entre muchas comillas. Tomalo con pinzas, eso que dije, ¿no? Pero esa sería la idea de decir la probabilidad es 1/4, ¿no? Sí, Que sí. tiene algo de sentido, porque la cuarta parte del mazo son cartas de copa. Bien. Y de cualquier otro palo también, ¿no? Bueno, la probabilidad de sacar el rey es de 1 entre 10. ¿Qué te parece? Y sí, para mí sí. ¿Sí? Fíjate que no aparecía como una opción correcta. Vamos a ver si lo es o no es. ¿Cuántos reyes hay en total en el mazo? Eso es lo que nos interesa, ¿no? Saber la cantidad de escenarios que nos interesan. Son cuatro, me parece, si no me equivoco. Si mal no recuerdo, son 4. Bueno, pero ¿cuántas cartas en total tenemos? 40. Cuatro, 40, cuatro, son cuatro, sí. ¿Esto es lo Cuatro. mismo que 1 entre 10? Voy a comprarme las cartas de sobra. Sí, en principio sabe eso. Hay un único rey, ¿sí? De cada palo. Pero bueno, son 4 reyes en total. Nosotros queremos sacar un rey. Bueno, hay 4 de ellos. Entre las 40 cartas. Bueno, pero ¿es lo mismo decir 4 sobre 40 que 1 sobre 10? ¿Son fracciones equivalentes? Si quisiera pasar, por ejemplo, de esta a esta, ¿por quién multipliqué arriba? Por cuatro, Y si multiplico abajo por 4 obtengo 40 también. sí. Sí, entonces sí. Esta de acá era la correcta. ¿Sí? Ahora, terminemos de ver qué pasa acá abajo, ya que estamos. Eh, la probabilidad de sacar un 3 de espada es de 3 entre 40. ¿Y cuántos 3 de espada hay? ¿Hay 3 de ellos? Uno solo. Claro, hay uno solo. Entonces ese ya sabemos que no. Y acá abajo la probabilidad de sacar un 6 es 1 entre 40. ¿Hay un único 6? Porque no te aclaran el palo. Sí, claro. ¿Sí? Puede ser un 6 de cualquier palo. La del 3 de espada ya te aclara, te da una condición más, ¿no? Fíjate que esta y esta van casi de la mano, esas opciones, ¿no? Una te especifica, un 3 de espada te especifica el palo, pero la probabilidad está errónea, ¿no? Sí, sí. Y acá pasa algo similar. Te dicen la probabilidad de sacar un 6 no te aclaran el palo. Entonces, ¿cuántos 6 hay en total? Y tenés uno de cada palo. Son 4. Tres, cuatro sobre 40, sí. 4 sobre 40. ¿Sí? Y este de acá sí sería 1 de 40. ¿Sí? Pero bueno, esto no es 1 sobre 40 y 1 sobre 40 no es 4 sobre 40. ¿Sí? Esta fracción, 3 sobre 40 y 1 sobre 40 no son equivalentes. Y esta fracción, 4 sobre 40 no es equivalente a 1 sobre 40. Se Sí, ve, se ve por qué no son equivalentes, ¿no? sí, se nota que porque no es equivalente. Es como usted planteó la pregunta, no especifica qué palo es, por ello tuve el error. Pensé que Sí, era así. pero puede pasar. Fíjate, los dos primeros sí estaban bien. Puede pasar que la confusión surgió de ahí, ¿no? Pensar de que, bueno, hay un único 6 de espada. Bueno, pero ahí no te aclaraban de ningún No, palo. sí, 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 sí. El que sí era curioso que no marcaste era el del rey, ¿sí? Porque había 4 reyes, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Eh, entonces, creo que quedaba el último, que también era de probabilidad.
¿Y qué nos dice? Bueno, nos habla de que una bolsa contiene 10 caramelos de frutilla, 20 de ananá, 5 de limón y 15 de menta. Todos los caramelos son del mismo tamaño y tienen la misma forma. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer un caramelo al azar no sea de limón? Uf. Bueno, acá es difícil decidir qué escenarios nos interesan, ¿no? En principio, lo que te puedo decir, Gaby, es que si nosotros estamos hablando de probabilidad, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad? Y falta un la acá. ¿Cuál es probabilidad? Si hablamos de probabilidad, nosotros siempre construíamos una fracción. Y esa fracción siempre estaba entre 0 y 1, ¿sí? Era el representante de un número que está entre 0 y 1, ¿sí? La probabilidad siempre cumple eso, fíjate. Acá en todas las fracciones que teníamos, un cuarto, esto es más chico que uno, ¿no? Sí, sí. Un décimo también es más chico que uno. 4 sobre 40 también es más chico que uno. 20 sobre 40 también es más chico que uno. Entonces, decir que sea 45 la probabilidad de que algo ocurra es rarísimo, ¿no? Si Sí, queremos porque decir, creo ¿cómo? que habré sumado los caramelos y... Claro, Sí, eso fue lo que hiciste. Dijiste 10, 20 me da 30, ¿sí? 30. ¿Y cuál me falta? Que no sea de limón. Queremos saltar este, ¿no? Tenemos 10, 20 y 15 de menta. Tenemos 45, ¿no? 45. Son Eh, 5 sobre 45. 45 son escenarios que nos interesan. Sí, sí. Entonces tenemos 45 escenarios que nos interesan. ¿De cuántos en total? Y 5 de limón. Le tenemos que añadir los 5 que nos faltaba a todos Sí. los escenarios posibles. ¿Sí? Serían 50 sobre 5. Serían 5 sobre... Sí, sí. 45 sobre 50. ¿Sí? Tenemos 50 caramelos totales, ¿no? Y 45 de ellos son los escenarios que nos interesan. ¿Sí? ¿Se ve eso? Estamos diciendo, el total de escenarios lo obtenemos de decir, bueno, el total de caramelos que hay. Un escenario es que me salga el primero de frutilla, otro escenario el segundo de frutilla, y así. Hasta el décimo de frutilla. Otro escenario va a ser el primero de ananá, y así. Bueno, si sumamos todos esos escenarios, estamos sumando el total de caramelos. Y los que nos interesan, bueno, van a ser todos salvo el de limón, ¿no? Porque queremos que no sea de limón. Bueno, es lo mismo que preguntar cuál es la probabilidad de sacar o frutilla o ananá o menta. Se puede preguntar así también. Estaba viendo esa parte que no sé, encima te dicen mayúscula, te dicen. Tenía que Claro, poner más pero grande. la claridad, acá para mí la dificultad más grande era entender el enunciado que construir la fracción. Sí, sí. Esto es algo que no debemos hacer y de hecho voy a charlarlo con el equipo de matemática. Eh, Vamos a tratar de que no hayan preguntas así eh, que sean a la negativa, ¿no? De que no sea de... Bueno, esa pregunta Porque te hace pensar por lo menos ese tipo de preguntas. sí, pero no, porque lo que nosotros queremos evaluar no es eso. Lo que queremos evaluar acá es que ustedes puedan reconocer qué es la probabilidad de que algo ocurra. Ok. ¿Sí? La dificultad no tendría que estar en entender la pregunta, tendría que estar en reconocer la probabilidad de que algo ocurra. ¿No? Digo, porque no estamos acá en lengua o en castellano. Está bien que usar la negación viene de la lógica, pero no estamos evaluando lógica acá. Estamos evaluando que sepan decirme cuál es la probabilidad de que algo ocurra. ¿Está fundamentada la matemática y construida en base a la lógica? Sí. Pero bueno, ya lo voy a discutir con mis compañeros. Con mis compañeros profe. Ah, Se puede repensar con dos puntos. ¿Cuál es la probabilidad
de sacar un caramelo de frutilla, ananá o menta, ¿sí? Que sea cualquiera de estos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, de esa forma. Nos fijamos cuántos hay de frutilla, cuántos de ananá, cuántos de menta. Todos esos son los escenarios que nos interesan. ¿Sí? Ahí estaba la clave para interpretar este. Bueno, ¿y a cuál de estas fracciones es equivalente? ¿45/50? ¿A cuál de todas estas será equivalente? ¿A la primera será equivalente? ¿Será equivalente a acá poner un 10? ¿Qué hice para pasar de un 50 a tener un 10? Dividí por cuánto. Y... 50 dividido 5 nos da 10, ¿no? Sí, Y entonces si divido por 5 acá arriba, ¿cuánto obtengo? 9 décimos. Mm, bueno, 9 décimos aparece. Sí, sí, equivalente. Es esta de acá. Sí. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cuál era. ¿Sí? 5 de 50 no iba a poder ser. 45 tampoco. A ojo, si querés, podíamos descartarlos de antemano. Porque 5 eran de limón y no queríamos limón. Sí, no, y Entonces, como le dije, esa última parte no tomé en cuenta, la afirmación negativa. que era negativo, claro. Sí, sí, sí. Pero curioso también que señalaste que era solo 45. Eso nos invitó a reforzar que la probabilidad era una fracción que siempre es más chica que uno. Este número, 9/10, esto, si vos haces la división, haces 9 dividido 10, te va a dar 0,9. Es un número más chico que uno siempre. La probabilidad de que algo ocurra. Y 45 dividido 50, 0,9, sí. Puede ser uno la probabilidad de que algo ocurra, ¿sí? Y que sea uno significa que siempre ocurre. Ujú. ¿Cuál sería un caso de eso? Fue lo que charlamos aquella vez con los dados, ¿sí? Si yo tengo un dado que tiene los números del 1 al 6 y te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que al tirarlo el número que obtenga sea más chico que 7? Y son 6 posibilidades, 6 Claro, probabilidades. porque, ojo, tenemos 6 escenarios posibles de los cuales quienes nos interesa. Y todos los números son más chicos que 7. Ujú. ¿Y cuánto es 6 dividido 6? Esto es 1. Uno. ¿Sí? O sea, teníamos casos donde la probabilidad puede ser 1 o la probabilidad puede ser 0. Pensando en los dados también, si yo preguntase cuál es la probabilidad de, al tirar el dado, que me salga un número más grande que 7. Ninguno, ¿no? Bueno, ninguno. Ninguno de esos escenarios me sirve. ¿Y cuántos hay en total? 6. Bueno, pero 0 dividido 6 me da 0. ¿Eh? Sí, logramos acuerdo. Estos son los casos extremos. ¿Sí? Pero bueno. eh, ahora sí, si querés, vamos con el TP2. Sí, sí, no hay problema. Bien. Lo que tenemos es... Empezamos con... Tengo marcado ejercicio 1, Sí, ahí lo veo. El 1, el 3, el 9, el 16 y el 20. 20. Sí, eso tengo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Y yo Ah, creo que... como yo estaba atrasado, profesor, estaba viendo como la...
estaba viendo la ecuación, creo que antes de ayer, creo que ingresé recién la ecuación. Mm. Em, que vos habías empezado. Ok. Está. No es que yo estoy pasando a escrito y tarda un poco más, ¿viste? En leer Claro, contenido. claro, claro. No, está bien. Y me acuerdo que vos al principio también estabas usando el libro, si mal no Sí, recuerdo. sí, Por sí. eso. Pero va bastante bien la cosa, porque vos pudiste reconocer que x igual menos 2 era solución de esta ecuación. El tema es que yo creo que te faltó reconocer que se te preguntaba cuáles. Sí, sí. Podría ser más de una. O sea, teníamos que chequear en todas estas ecuaciones, teníamos que verificar si era solución de alguna de estas o de varias. En este caso te invitan a pensar que va a haber varias. Bueno, ¿cómo hiciste para verificar en la que sí te dio? ¿Qué hiciste? Y yo reemplacé el que Donde es está menos la 2. X, ¿no? Sí, sí, Claro. O claro. sea, lo que vos hiciste fue, donde aparecía una letra X, ingresar el valor que te decían era solución. Menos 2, sí. Que sea solución significa eso, que al ingresarlo verifica la igualdad, luego de hacer todas las cuentas que haya que hacer. Lo que te preguntabas era, ¿esta cuenta te da -3? Eso es lo que hacemos cuando queremos verificar. Bueno, más por menos, recuperando de la unidad 2 nos da menos, ¿no? Sí. 2 por 2 me da 4. Esta es la famosa regla de los signos. Si queda alguna duda o pregunta respecto a ella, o de dónde salía, lo podemos ver. En principio podemos invocarla, memotécnicamente si quieren, y después hay que sumar un 1. Bueno, y esto sí nos da -3, ¿no? Debo 4 y pago 1, bueno, voy a deber 3. Ya menos 3, sí. Sí. ¿Y de cuál otro será entonces solución también? Bueno, podríamos intentar verificar este de acá. 1 menos 6 por -2 igual a -2. Y fíjate que yo a propósito lo pongo siempre entre paréntesis, después me fijo si es necesario o no. Yo siempre quiero ingresarlo con paréntesis por las dudas, ¿viste? Para no olvidarme de ningún signo. -2, -9. Me pregunto si estas dos cosas son iguales. Bueno, hagámoslo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Acá está medio raro, ¿no? Sí. ¿Cómo Eh, haríamos esto? Está claro que hay una multiplicación acá, ¿no? y tendríamos que resolver la multiplicación. Claro, pero la duda ¿es -6 por -2 o es 6 por -2? Y la respuesta es, lo podés pensar de la forma que quieras, te va a dar el mismo resultado. Ujú. Entonces, ¿cuál querés? ¿Involucrar el menos o no involucrar el menos? Bueno, podemos resolver de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. O sea, ¿querrías involucrar este menos de acá? Decir -6 por -2. No, quería resolver, sería 6 menos uno, no se puede. Ah, ¿podemos hacer eso? Fíjate, Sí. acá hay una resta y acá hay una multiplicación. Por eso fue la pregunta ¿Cuál, pasada. cuál tiene prioridad, no? Bueno, Mm. vamos a acá. Teníamos este orden de las operaciones. Fíjate que la resta tiene última prioridad. O sea, lo que primero habría que resolver es multiplicación y división. ¿Sí? Entonces no podemos hacer eso que vos decías. Es- Está claro que siempre vamos de izquierda a derecha cuando todas las operaciones tienen la misma prioridad. Ya, la misma jerarquía. Claro, No, cuando tenemos una seguidilla de sumas y restas, bueno, por convención vamos de izquierda a derecha. Si tenemos una seguidilla de multiplicaciones y divisiones, bueno, vamos de izquierda a derecha. En este caso, lo que ocurre es que tenemos una resta y una multiplicación. Tienen jerarquía, si querés, o prioridad distinta, como decías. Bueno, resulta ser que esta tiene prioridad, la multiplicación.
Nos daría -12. Claro, -12, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es uno menos. Este menos sigue estando, ¿eh? ¿Por qué? Porque vos hiciste 6 positivo por -2. El resultado que te dio, -12. Esto es igual a -2. Bueno, ya que estamos, hacemos el lado derecho también. ¿Hay algo que resolver acá adentro? Ahí adentro no. No. Entonces es lo mismo que no esté. Yo lo pongo simplemente para no olvidarme de ningún signo. De ningún signo. Entonces, lo que obtendríamos en realidad acá es -2 -9. Tenemos una deuda y después se añade otra deuda. ¿Cuánto debemos? -2 -9, menos cuánto llegamos. -11. -11. Entonces la pregunta ahora se nos transforma en esto, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaba cuando teníamos menos, paréntesis, menos? ¿Qué significaba esto? Tener menos, -12. Te invito si querés a recuperar esas clases donde hablábamos específicamente de la unidad 2 y de cómo reinterpretar esto. Uno lo puede pensar como que hay un -1 que multiplica al -12. ¿Sí? O puede invocar directamente la regla de los signos y dice, acá, entre comillas, habría un menos por un menos. Bueno, en realidad lo que está pasando es esto, ¿sí? Que es -1 por -12. Pero lo podemos resumir en menos por menos, ¿no? Menos por menos se nos hace un más. Ahí nos queda un 12. Y este es positivo, ¿no? Sí. Entonces esto se nos transforma en 1 más 12. Bueno, creo que 1 más 12 es distinto de -11, ¿no? Esto ya no es una pregunta, es una afirmación. Acá tenemos 13 y 13 es distinto de -11. Entonces este sabemos que no va a ser. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será? Bueno, si lo ingresamos acá, en este último, me atrevo a decir que nos va a dar. ¿Por qué? Bueno, 2. Fíjate que lo voy a escribir tal cual está, ¿eh? Un 2 con un paréntesis al lado, sin nada en el medio. Y donde aparece la X voy a ingresar el -2. ¿Podría ser molesto y meterle paréntesis? Podría, para no olvidarme de ningún signo. ¿Esto es igual a 6? Ahora la pregunta es, ¿hacía falta que ponga el paréntesis acá adentro? ¿Hay que resolver algo ahí? No. No. Entonces alcanza con simplemente poner el -2. Pero yo insisto en siempre poner el paréntesis y después preguntarte si hace falta o no. Lo mismo acá, ¿sí? Del lado derecho no hacía falta que esté el paréntesis. Pero del lado izquierdo me dejaba en claro que hay una multiplicación con un número negativo, ¿sí? Me lo evidencia más, si quieren. Porque yo estoy viendo que hay una multiplicación con algo de ahí adentro. Entonces voy a saber que es un 6 positivo multiplicado con un número negativo. Siempre ese número solución que te da el ejercicio se pasa multiplicando, ¿no? Eh, ¿Qué Por querés lo- decir con eso? porque vamos a hacer que me dé 6x ahí arriba. Ah, que te digan, por ejemplo, 6x. Ujú. Tu pregunta es si esto es 6 por x. Es, sí, exactamente. Si Sí, la solución que nos dan es una multiplicación, que siempre se multiplica. claro. Si vos tenés escrito esto así, es equivalente a decir que hay una multiplicación en el medio. Por eso, insisto. Y por eso también lo escribí acá de esta forma. Lo escribí tal cual me lo muestra el enunciado. Fíjate que entre el 2 Sí, porque y el no, paréntesis no hay nada. Acá no, no, no hay ninguna operación. no, como no me queda claro, porque siempre me dijo que la X se va a representar en ecuaciones, pero se va a representar una multiplicación con un punto, solo con un punto. Y ahí Claro, la confusión. claro. Y encima, peor todavía, fíjate que
Acá, que haya un punto o no haya un punto, es lo mismo. Tener un número al lado de un paréntesis, o incluso de una letra, como lo veíamos acá, que haya un punto o no, es lo mismo. A los matemáticos les gusta ahorrar tinta para poner o no poner un punto. No lo inventé yo. Si fuese por mí, siempre escribo para que no quepa duda de qué está pasando. Pero bueno, sepan eso, que si no aparece nada escrito entre un número y una letra, hay una multiplicación. Sí, Si no eso, aparece nada escrito entre un número y un paréntesis, hay una multiplicación. ¿Sí? Entonces, ahora sí, viniendo acá, ¿cuánto nos da esto? Bueno, tengo que resolver primero lo del paréntesis, ¿no? Y ahora esto se me transforma en qué cosa. Menos 2 más 5, ¿cuánto me da? negativo, positivo. Mira, 3. 3, ¿no? Debemos 2, pagamos 5, nos quedan 3 a favor. Y fíjate que yo a propósito dejo el paréntesis, ¿sí? Para no olvidarme que estoy mirando eso. ¿Esto me da 6? Bueno, recordando que acá hay una multiplicación, ¿sí? No es que esto es 23, no, no. No es que es 2 más 3, no. No, esa era mi confusión también porque no me acordaba. Como siempre dijo que se iba a expresar con un punto y como Claro. nunca aparecía, no sabía qué operación había que hacer, ¿viste? Y Sí, viene perfecto, ¿sí? Para recuperar esto de que tristemente a los matemáticos les gusta ahorrar tinta en cosas que no deberían hacer. Pero bueno, ahora sí, esto sí. Nos da justamente 6, porque esto es lo mismo que hacer 2 por 3. ¿Sí? El paréntesis acá ya ni nos hacía falta. Pero bueno, lo puse a propósito para que se vea que sí, sí, faltaba interpretar el punto en el medio. se entiende. Bien. Bueno. eh, voy a ver cuál otra era. Tenías la 9. La Sí. pregunta 9. En realidad ya estamos entrando en la unidad 2 y yo, como le dije, a partir de acá, de lo que es ecuaciones para adelante, yo le mandé las respuestas. Si fue acertado o no fue acertada Está la perfecto. respuesta, no significa que yo sé. Sí, le dejo No claro. importa, no importa. Vamos a ver qué pasa acá. Y esto ya nos da pie a hablar de, bueno, lo que medio queríamos charlar hoy, pero ya no vamos a llegar, en tanto detalle al menos, que era sobre funciones, ¿no? Acá ya era donde empiezan las funciones. Entonces, bueno, hay que indicar si es verdadero o falso. Y vos acá habías indicado que esto era verdadero. Y la clase pasada vimos y es falso, sí. Ah, bueno, ya lo habíamos chusmeado de qué significaba esto, ¿no? Sí, pero vamos a retomarlo para compañeros, no sé si quiere Para el saber. compañero, sí. Y para también cualquier otro que lo quiera chusmear. ¿Qué significaba que tenemos estos puntos ubicados en lo que llamábamos un eje cartesiano? ¿Eh? Que son dos rectas graduadas que están a 90 grados, sobre las cuales nosotros en el eje horizontal vamos a hablar de las entradas, ¿sí? De estas máquinas que se llaman funciones y que tienen salidas. Esta escritura de acá lo que nos estaría diciendo es que si uno ingresa al mecanismo o a la caja, la función, si le ingresa un 4, lo que obtiene de salida es un 0. ¿Sí? Y lo que nosotros hacemos para graficar la función, para construir el gráfico de una función, es fijarnos todas las posibles entradas que acepta la máquina con sus respectivas salidas y las agrupamos. ¿De qué forma? De la siguiente. Agarremos por ejemplo este, ¿no? Este caso donde ingresa un 4 y sale un 0. Imagínense que tiene un hueco por donde ingresamos algo y otro por donde sale el otro número. Lo que hacemos en este caso es, bueno, usamos coordenadas de la siguiente forma. La primera coordenada de un punto a ubicar va a ser la entrada,
y va a ir acompañada en la segunda coordenada de la salida correspondiente. ¿Sí? Esta es la coordenada que llamamos X, si quieren. Puede también tener otra letra asociada. Por convención y casi siempre usamos la letra X. Puede haber algún caso donde lo que ingresemos sea instantes de tiempo. Acá no hay ningún contexto, si no nos dicen qué significa nada de esto. Es información, gráfico, decida verdadero o falso. Vaya usted a saber a qué contexto o situación se aplica algo de este estilo. Es más una pregunta conceptual esta, ¿no? Entonces, necesitamos coordenadas para ubicar estos puntos en el espacio. Y lo que estábamos diciendo es que para graficar la función, armamos una lista de todas las posibles entradas con sus salidas, emparejadas, si quieren, de esta forma, usándolo como coordenadas de punto. Y con eso construimos el gráfico de la función. Entonces, este punto, el 4, punto y coma 0, ¿está acá en algún lado? Este no, no está, ¿no? Fíjense, tendría que tener coordenada x4, o sea, tendría que estar ubicado en algún lugar de acá, pero sobre este coso, sobre este eje, sobre esta recta punteada, no hay ningún punto ubicado. Por ejemplo, si tuviese un punto acá, ¿qué coordenadas tendría? Bueno, justo 4 y 4. Tiene coordenada x4 y la altura es 4. Sobre este eje estamos representando la altura. Bueno, sobre este eje no hay ningún punto. ¿Sí? Entonces, decir esto sería añadir información, ¿no? No aparece el punto que cumple esto. Entonces, es por eso que sería falso. Para recuperar las coordenadas de los puntos, podemos mirar este de acá, por ejemplo, que tiene la coordenada x3 y está a la altura 1. Este de acá, ¿qué coordenadas tiene? Está corrido en x en 1. ¿Y a qué altura está? ¿Subido, bajado? No, está al nivel del mar, está justo en 0. Este de acá, ¿qué coordenadas tendría? A ver. Este punto de acá. 5 coordenadas 3. Claro, 5 punto y coma 3. ¿Sí? Y este de acá tendría 2 y 5, ¿no? No sé. Es importante eso, recordar que primero siempre ponemos la coordenada del eje horizontal y después, en el segundo lugar, la del eje vertical. Eso por convención, ¿sí? Acá nosotros en Adulto 2000 vamos a seguir ese orden. ¿Ustedes podrían hacer otro orden? Sí. Lo que importa es que ustedes entiendan lo que estarían graficando. Por convención, nosotros acá vamos a seguir siempre esa estructura. Entonces el eje vertical, que sería la parte de abajo, sería la entrada y la Claro, horizontal. el horizontal es la entrada, fíjate, el horizontal es la entrada. Teníamos la primera coordenada que hace referencia a lo que ingresa y la salida será la altura a la cual está ubicado el punto. ¿Sí? Y si no te marca nada, yo por eso le había puesto verdadero, porque pensé que como no marcaba nada me iba a cero. No, justamente, si diese 0 significa que sería este punto, Entonces, pero acá no está ese punto. Este es el punto 4, 0. ¿Sí? Tiene la coordenada x4 y está a la altura del nivel del mar, pero sí. ese punto no estaba presente. ¿Sí? Esto puede estar representado con puntos o con un gráfico, ¿no? Con unas Claro, líneas. claro, puede ser justamente el gráfico de una función, no necesariamente tiene que ser algo continuo, una especie de curva, una recta, pueden ser puntos aislados, ¿sí? Tal cual. Bueno, creo que podemos ver uno más y con eso
concluir por hoy. El 16. Bueno, no sé si hablar del 16. A ver de qué trataba el 16. Ah, bueno. Ok. Eh, no sé si usted quería retomar desde acá la clase o Y qué, porque podríamos dejar geometría para la que viene, sí. ujú, Dejemos geometría para mañana. sí, porque eso todo no vimos aparte nosotros. Sí, sí. Quizás decir algún comentario más sobre la parte de funciones. Eso sí me gustaría hoy. Acá. Esto sí. Esto es necesario. Veamos este. La pregunta 10. Porque no hablamos de imagen, creo. La última vez que estuvimos juntos. Mencionemos eso y por hoy frenamos ahí. Justamente es la siguiente pregunta. Bueno, nos dan de nuevo un gráfico, ¿no? Con puntos aislados y nos piden determinar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Y nos dicen, la imagen de la función representada a continuación es. Y nos dan un conjunto que tiene los números del 1 al 5, ¿sí? Fíjense que justo la llave les quedó acá abajo, pero bueno, la pongo acá así nos queda lindo. Entonces, tenemos los números del 1 al 5 que nos dicen que son la imagen de la función. Bueno, ¿qué es la imagen de una función? No es otra cosa que el conjunto formado por todas las posibles salidas. ¿Sí? O lo que nos devuelve el mecanismo, la función. ¿Y qué podíamos interpretar nosotros acá? Bueno, por ejemplo, con este primer punto. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Vamos a ir partamos de este de acá. ¿Qué coordenadas tiene? Tiene coordenada x 5 y coordenada y 2. Bueno, pero ¿qué significaba esto? De acá podíamos deducir que si uno a la máquina o función le pongo la etiqueta f, ¿sí? Podría ponerle la etiqueta h si quieren. Lo que me importa es nombrar, bueno, hay un mecanismo de fondo que si yo le ingreso el 5, me devuelve ¿qué cosa? El 2. Esta es la salida de haber ingresado ¿qué cosa? El 5. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa es todas las posibles salidas. O sea, lo que nos interesa, posible salida, es esto de acá, la altura, ¿sí? De estos puntos. Entonces, ¿cuáles son las alturas que tenemos? Tenemos el Uno, dos y 1, cinco. 2 Dos y y cinco. 5. Bueno, entonces, ¿es verdadero o es falso? Que la imagen es todos los números del 1 al 5. No, es falso. Y es falso, ¿no? Porque la imagen va a ser el conjunto que tiene la altura 1, la altura 2 y la altura 5. ¿Sí? Y bueno, no coincide, entonces es por eso que es falso. Y ya que estoy también lo menciono, al conjunto de todas las posibles entradas se lo llama dominio. Y hagámoslo de este ejercicio ya que estamos. En este caso, ¿cuáles son todas las posibles, no salidas, ahora entradas quiero chusmear? ¿De qué entradas tenemos información? Y la entrada del uno al 6, ¿no? Del 1 al 6. ¿Hay información, por ejemplo, del 4? Ah, no. Del 4 no, justo no. Y tampoco hay información, por ejemplo, del 1 medio. Perdón, el 1 medio estaría acá. No, no tenemos información del 1 medio, no tendríamos información ni del 0 ni del -1. No hay Ah, ningún verdad, esa punto. parte no había observado que hay un menos uno aquí al lado del Claro, gráfico. y fíjense también que entre el 0 y el 1 podríamos marcar infinitos números, ¿no?
Podría hacer una lupa cada vez, un zoom cada vez más grande y seguir marcando ahí. ¿Y eso cómo se representaría? ¿Como un medio o cómo se le representa eso? Acá tenemos un medio, entre el 0 y el 1 justo en la mitad estaría el 1 medio. Si partimos a la mitad del medio, tenemos una cuarta parte, ¿no? Sí, sí. Y así sucesivamente, uno podría seguir ampliándolo y ampliándolo y ampliándolo, y cada vez parte al medio, al medio, al medio, al medio. Bueno, puede hacerla indefinidamente, cuantas veces quiera. Esa era la curiosidad que nos decía que entre el 0 y el 1, por ejemplo, ya hay infinitos números, ¿no? Había leído algo de eso, sí. Bueno, entonces, lo que podemos decir es que tenemos información de la entrada 1, porque hay un punto que tiene coordenada x1, ¿no? Hay otro punto que tiene coordenada x2, hay otro punto que tiene coordenada x3, y hay otro punto que tiene coordenada x5. No hay ningún otro punto. Entonces solo tenemos información del x igual a 1, igual a 2, igual a 3 e igual a 5. ¿Sí? Entonces tenemos el 1, el 2, el 3 y el 5. Este sería el dominio de esa función. ¿Sí? Y la clase que viene vamos a hablar de un pequeño detalle eh, sobre esto mismo, ¿sí? Pero por hoy ya vamos a redondear acá. Bueno, espero que haya servido, creo que le va a servir a todos los aquí presentes y a los que estén viendo en YouTube. Eh, pero bueno, no sé si quieren comentar algo más o si no, cerramos por hoy. No, para mí está bien, no sé si el compañero tiene una pregunta. No sé si te abrumamos mucho, Leo, espero que no. No, no, disculpe. No, muy bueno, la verdad que la clase, a ver, entendí, la verdad que cosas que la verdad que me quedé pasmado viendo y escuchando y la verdad que muy buena clase, la verdad que me sirvió, a ver, para futuro, ya cuando lo vea o lo lea, ya lo voy a ir interpretando mejor. Te Lo invito mismo que las igual, fracciones. claro, lo mismo que las fracciones, que justo venir acá y hablar de todos los temas al mismo tiempo debe ser un embole. Pero Sí, en sí, a el lo canal ese de YouTube podés empezar sí. desde el inicio y va tranqui la cosa. Si no, no hacemos tanta Ah, locura. bueno. Vamos paso a No, no, no. paso, unidad a unidad. No, es muy bueno, la verdad, profesor, explica muy bien y la verdad que me gustó la clase. Bueno, te invito a seguir asistiendo, ¿sí? Si querés, si podés. Bueno, sí, 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 me voy a fijar los horarios que está y siempre el mismo horario. No, hoy estoy hasta ya tendría que haber cortado hace 10 minutos, lo extendí un poquito, pero mañana, los miércoles, estoy de 15 a 16:20. Ah, Es bueno, distinto. Igual, bueno, sí, sí, se también, me complica mañana. no, no hay problema, no tenés por qué asistir a todo. Pero bueno, te invito por ahí si querés a chusmear los horarios de otros compañeros, de otros profes de Ah, matemática bueno, y fijarte si listo, alguno te listo, sirve. sí. A Gaby también, obvio. Bueno, No, yo como le dije, él también remarcó que usted explica bien, así que no, mañana voy a sumar la clase y vamos a ver si podemos retomar algo de Dale, lo que continuamos sí. con función. ¿Está? Y mandamos también para geometría. ¿Está? Muchas gracias, profesor. No, no hay de qué, che. gracias, profesor, buenas noches. Que estén bien.